Estamos hablando de una serie sobre la misión de Dios y a veces yo creo que leemos la Biblia como si fuera un libro de fantasía. Era un libro de seres humanos cristianos que estaban cumpliendo la misión ¿de quién? De Dios. Entonces la leemos como si fuera algo de, wow, mira la historia, mira lo que ocurrió, pero realmente el libro de Hechos 29 somos nosotros. O sea, la misión que continúa para nosotros. Entonces vivimos en un mundo y parte de la razón porque tenemos los problemas muchas veces que tenemos es porque nosotros en vez de concentrarnos en la misión que Él nos ha dado y nos ha dado aquí en la tierra, ponemos los ojos en los problemas y las situaciones del mundo cuando Él ya ha dicho que Él se va a encargar de nosotros ¿qué? De todo. Dice Jehová ¿qué? Es mi pastor. ¿Okay? ¿Y qué? Nada me faltará. Entonces nada me faltará para cumplir la misión que Él nos ha dado a quién? A nosotros aquí, en la tierra. Entonces cuando leemos acerca de la misión, pensamos en ¿qué? En misioneros. En alguien en otra parte del mundo, cuando realmente tú le entregaste tu vida a Cristo, tú viniste a ser ¿qué? Misionero de Él. Entonces por eso la atención es que básicamente, y lo que no sé si no he visto todas las películas de Mission Impossible, pero siempre comenzaba en la serie donde ponían obviamente como una mecha y básicamente cada vez que se acababa la dirección o la misión que tenía específicamente, se explotaba el cassette o lo que fuera, básicamente para que nadie más supiera cuál es la misión. Pero entonces yo me pongo a pensar a veces, si nosotros a veces cuando leemos la Biblia como que hacemos lo mismo y ya, y la cerramos y nos damos cuenta que es para nosotros ¿qué? ¿Vivir qué? Vivir la Biblia. Porque el mismo Espíritu Santo dice que Dios para nosotros a la misión que continúa con quién? Con nosotros. Por eso la semana pasada vimos 5 puntos y siempre no lo hago las letras para que por casualidad o porque me gusta, sino para que nos acordemos. La semana pasada hablamos de qué? De la creación de Dios, un mundo perfecto. Pero entonces vino la caída del pecado del hombre. Por lo cual entonces vino la comisión de Abraham para alcanzar que iba a bendecir que todas las naciones. Y entonces nos dio una comisión entonces a nosotros, para nosotros que ir por todo el mundo, que y predicar qué? El evangelio, porque eventualmente va a haber ¿qué? Celebración en el cielo donde toda etnia, todo lenguaje va a adorar ¿a quién? A Cristo, a Cristo. Y Dios va a cumplir su misión contigo. O sin ti Él no está interesado, nosotros somos que perdemos ¿la qué? La bendición. Voy a hacer una pregunta, no tienes que responderla. ¿A cuántas personas tú has llevado a Cristo? ¿A cuántas personas tú estás discipulando hoy en día? Porque esa es la misión. Entonces cuando hablamos de madurez espiritual, pensamos que es el tiempo que llevamos de la iglesia o cuánto sabemos de la Biblia. Si fuera así, el diablo sería bien espiritual. Porque el diablo tiene años ¿qué? En la iglesia, dentro de la iglesia y se mete y sabe más de la Biblia que la mayoría de ¿qué? De los cristianos. Él mismo tentó a Jesús ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces pensamos que madurez espiritual tiene que ver con el conocimiento bíblico o los años que tenemos convertidos. No, una persona madura es aquella que se puede ¿qué? Multiplicar. Un niño no puede ¿qué? Multiplicarse. Es imposible. Si acaso un joven, ok, pues entonces multiplicarse, estoy hablando físicamente, por lo cual el ejemplo es espiritual ¿qué? Espiritualmente. Tenemos que una misión. Entonces cuando leemos aquí acerca el pasaje que leemos con referente a Felipe, Felipe era un hombre común. Era un hombre común y simplemente en el capítulo 7 fue uno de los 7 que escogieron para ser ¿qué? Uno de los primeros ¿qué? Diáconos junto a Esteban. Y lo que ocurrió en el capítulo 7 era porque la iglesia no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que Él les mandó en Hechos 1:8, que fueran testigos ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y todas las partes del mundo. Y se quedaron ¿dónde? En Jerusalén. Tremendo avivamiento estaba ocurriendo en Jerusalén, pero no querían ir fuera, ¿ok? No querían hacer ningún tipo de sacrificio de irse fuera de Jerusalén. Por lo cual en Hechos 1:8 Dios envía la persecución y permite el primer mártir, Esteban, que muera para que en Hechos 8:1 se cumpla Hechos 1:8. Y si usted lee
Hechos 8:1 dice, y se esparcieron ¿por dónde? De Jerusalén a donde Judea, Samaria y todas las partes ¿qué? Del mundo, llevando ¿qué? El evangelio. Son en medio de la persecución, por lo menos entendían que la misión que ellos tenían. ¿Están haciendo qué? Perseguidos. No, y yo hago esta pregunta y quiero ser bien cuidadoso. Pero entonces yo me pregunto, si tú le entregaste tu vida a Cristo y hay persecución hoy en día, ¿hay persecución en Estados Unidos hoy en día? La hay, ¿verdad? ¿Ok? Se llama hielo. ¿Ok? Para que no se asusten. Hielo en inglés. Anota esto, si tú le entregaste tu vida a Cristo, tu vida le pertenece a Cristo, tu misión no cambia. La única diferencia es que en medio de la persecución, tú continúas llevando ¿qué? Bueno, ¿están despiertos o no? Llevando el evangelio. That's it. Porque esa es la misión. La misión no es geográfica, no es económica, no es política, es la misma ¿qué? La misma misión. Entonces, si no entendemos cuál es la misión, entonces mi pregunta, y yo escribo esto porque estamos cantando, baja de los cielos, queremos verte. ¿For what? ¿Para qué queremos verlo? ¿Para que nos venga a regañar? ¿Para que nos venga a decir que no estamos cumpliendo la misión? Estoy hablando en general porque yo no sé lo que usted hace de lunes a sábado. Yo espero que usted esté cumpliendo la misión. Pero básicamente, basado en las estadísticas, la mayoría de los cristianos no comparten el evangelio ¿con qué? Con regularidad. Con regularidad. Y él simplemente queremos verte, baja de los cielos. Y estábamos cantando, proclama las grandezas ¿qué? De Dios. Cantándolo. Pero la pregunta es si nosotros lo proclamamos ¿qué? Regularmente. Si es un estilo entonces ¿de qué? De vida. Y la tercera vez, alabaré al Señor. ¿Tu nombre qué? Eternamente. Y eternamente no comienza cuando empieza la eternidad, comienza ¿qué? Ahora. Eso es para siempre en este momento. Solo tú proclamas regularmente que Él resucitó. O lo cantamos simplemente los domingos. Hoy tengo 5 Cs. Si no se aprendió las 5 C de la semana pasada. Ok. Perdonen por el regaño al principio. No es para ustedes, solamente para aquellos que no están haciendo la misión. Como ustedes la están haciendo, no tienen que preocuparse. ¿Cómo vivir esta misión en una forma bien práctica? Primero, tener comunión con Dios. We must have a relationship with God. Hechos 2:26 dice, el ángel del Señor habló a Felipe. Dios se comunica con quién, con sus hijos, con aquellos que han nacido ¿qué? De nuevo. Le pido disculpas si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta misión no es para usted. No porque usted sea peor y ni mejor, no es simplemente porque no ha nacido, no entiende cuál es la misión. No entiende cuál es la misión, pero esta es para la iglesia, entonces ¿qué? ¿La misión qué? De Dios. Por eso hay que tener comunión con Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener comunión con Dios? Simplemente a través de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. No hay ninguna religión, no hay nada que podamos tener, no hay ningún comportamiento que podamos hacer porque Dios es perfecto y solamente a través de alguien perfecto podemos llegar a Él. Por eso Él pagó por nosotros en la cruz de ¿qué? Del Calvario, y esto se llama gracia. La gracia de Dios. Por eso Él dice, porque por gracia sois salvos y no por obras. Para que nadie se gloríe esto, porque por medio de la fe, la misma que fe que da ¿quién? Dios es el que dio ¿qué? Esta fe. Entonces, ¿qué es gracia? Entonces, cuando llegamos a este punto, pero pastor, usted quiere, ¿cómo yo puedo hacer la misión si yo no sé? No me han entrenado, no estoy seguro de cómo hacerla. La misma gracia que te salvó es la misma gracia que te va el poder para que tú puedas ¿qué? Cumplirla. ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo de Dios. Básicamente, Joaquín, me da que un momento, que Joaquín sea doctor del corazón, ¿ok? Joaquín está va a representar a Cristo, ¿ok? Cristo no era rubio ni de ojos verdes por si acaso, era judío, ¿ok? Entonces, Dios viene a tu lado. Esa es la gracia de Dios. Entonces, Él te lleva, Él se encarga de todo, Él te lleva a la sala de operaciones, ¿okay? Y va dirigiendo exactamente lo que tú tienes que hacer.
Esa es la gracia, el deseo y el poder ser ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, cuando tú no sepas qué hacer, ya tienes el Espíritu de Dios que en ti, que es Cristo. Entonces, si yo entro a un salón de cirugía, él no sabe nada de corazón porque el de doctor no tiene nada, es por si acaso, ¿ok? Así que seguimos jugando a Misión Imposible, ¿ok? Misión Imposible. No lo llamen a él si tiene problemas con el corazón, por si acaso. Es simplemente que yo puedo entrar a una sala de operaciones porque estoy confiando ¿qué? ¿En la gracia de quién? De Dios, ¿ok? De Dios, que me va a indicar lo que yo tengo que hacer. ¿Usted se imagina que empezar a cortar? Gracias. Empezar a cortar y yo no sabía, yo pensaba en mi ignorancia que si tú cortabas el estómago yo estaba todo ahí. ¿Usted sabe que hay 7 capas? 7 capas. Yo vi 2 del nacimiento de mis hijos y yo parece que no tengo problemas con ver sangre porque empezaron a ¿qué? A cortar. 7 veces con 7 rayos ahí que empezaron a cortar y by the way, apesta plástico. Ahora por sé por qué las tarjetas de crédito son tan apegadas a veces a las damas, pero 7 veces cortar para poder entrar y sacar ¿qué? La criatura, ¿ok? En este caso, a mis hijos. Entonces, lo que básicamente la gracia es que Él va a venir y dice, Señor, yo no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, pero ¿sabes qué? Es un mandato tuyo. Yo simplemente voy a entrar, yo nunca he cogido medicina ni nada, pero tú me vas a decir exactamente, mira, corta aquí, haz esto al otro. Y Él dice, y Él no te va a ¿qué? A dejar, te va a ¿qué? A desamparar. Cuando dice, estaré con vosotros todos los días, ¿qué? Hasta el fin. Ahí no está diciendo que Él va a estar contigo simplemente porque te sentaste a ver un juego de pelota o de fútbol. ¿Ok? Sino la manifestación de ¿quién? De Él en nuestras vidas. O sea, en otras palabras, es como si tú te quedas en la sala de operaciones y pierdes la bendición de operar el corazón de ¿quién? De alguien. Y llevarlo a nueva vida. Llevarlo a nueva vida. Usted sabe, la mayoría de los cristianos han perdido la bendición de tener niños, nietos, bisnietos y tataranietos ¿qué? Espirituales. O sea, no estoy hablando físicamente, estoy hablando ¿qué? Espiritualmente. Espiritualmente. Y cuando empezamos a hacer esto, o sea, cuando el Señor me llamó, Él no te llama y te dice, tú eres pastor, este es el título. No, tú empiezas a trabajar donde Él te pone ¿qué? A trabajar. Y lo que tienes que hacer. Y empezar a compartir el Evangelio. Entonces la gracia de Dios es que estamos conectados con Dios a través de su Hijo para entonces hacer la obra que Él nos mandó, entonces nosotros ¿qué? Hacer. Entonces, cuando estamos en comunión con Dios, Él nos va a hablar con respecto a lo que Él quiere hacer que en nuestras vidas. Entonces, aquí está Felipe en medio de una campaña evangelística. Recuerden, Hechos 2 había comenzado, pasaron esos 40 días de la celebración donde el Espíritu Santo vino, se manifestó y empezó a hablar en idiomas. No ninguna lengua angelical, lo dice idiomas. Idiomas terrenales que ellos se confundían. ¿Cómo está hablando mi idioma? ¿Cómo yo lo entiendo? Y era básicamente, nota esto, la razón primordial de esas lenguas están predicando que el Evangelio. No estaban diciendo sandeces. Era el Evangelio que estaban predicando en un idioma para que tú entendieras cómo este alemán me está hablando a mí en español. Pero me está hablando ¿de quién? De Cristo, el Evangelio. El Evangelio, y voy a mencionar mucho el Evangelio, porque esa es la gran palabra que nos ha dado a nosotros. Hechos 9:25 dice, recuerden, estaba 8:25, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra, ellos se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. So, en medio de esta campaña y avivamiento, ¿ok? Que lo más seguro, el eunuco había ¿qué? Venido. Fíjense, probablemente estaba donde en Jerusalén, pero él no podía entrar al templo porque probablemente un eunuco supuestamente era que castrado, porque cuando trabajabas confidencialmente en el palacio del rey, querían evitar cualquier tipo ¿qué? De tentación. Ahora el Espíritu Santo le habla y le dice, ok, quiero que te vayas para el desierto. El desierto, estoy aquí en medio de esta campaña evangelística, la gente se está convirtiendo y tú quieres que ahora yo vaya ¿qué? ¿Al desierto?
¿Qué hay en el desierto? Usualmente nada, no hace sentido. Pero entonces, ¿por qué Felipe entonces obedece cuando lo está sacando 50 millas fuera de qué? De Jerusalén. Por eso cuando el Señor me llamó el pastor, y dije, es que no hace sentido, soy diácono, estoy encargado de evangelismo, soy predicador olímpico, predico cada 4 años. Algunos los cogieron, otros todavía están pensando lo que eso significa. Pero tenía un llamado en que no hacía sentido, porque entonces de esa comunión viene un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. No me gusta la palabra compromiso, me gusta más surrender, una entrega, pero vamos a hablar compromiso para ir en la misma C. Estaba comprometido con Dios, porque mire lo que dice. Entonces él se levantó, ¿qué? Y se fue. Él no le preguntó, no dijo, pero esto no hace sentido, ¿será Dios realmente? Él no empezó a textear a sus amistades. No había text, pero sino simplemente se levantó y se fue, porque escuchó claramente la voz de Dios. Ahí tú dices, ¿y cómo yo sé que es la voz de Dios? Cuando te dice algo que no hace sentido y que tú no quieres hacer, y es básicamente algo que tú sabes que Él quiere que Él haga. ¿Me están siguiendo? Porque mi carne no quiere que. Mi carne no quiere obedecer a Dios, yo prefiero estar tranquilo en mi casa. Estaba hablando se acercó una mesera en un restaurante y usualmente yo le pregunto, ¿hay algo que yo puedo orar por ti? Para ver, no tengo tiempo realmente, pero por lo menos lo malo es que tengo que, mi esposa dice, ahora tengo una propina. Y dice, estos tacaños son cristianos. Pero fíjate, por eso me interesa que los cristianos le dan más propina a las meseras que a Dios. Sí, porque discuten el 10%, pero no hay problema con dar el 18, el 20%. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Ok. Entonces ella se queda pensando, y es la primera vez que me ocurre con una persona, y empieza a mirar, no, pero algo en específico le digo, es que yo soy atea, yo no pertenezco a ninguna religión. A la cual el joven pastor que está conmigo, que está comenzando a plantar iglesias, y yo le dije, yo tampoco. Entonces ella se quedó como así. Yo simplemente te hice una pregunta, porque ¿quién tú crees que puso en mi mente orar por ti? Y ella me dice, porque esa es su mente. Y le dije, no. Y le dije a sí mismo, mi mente no quiere orar por ti. Porque no, le dije a sí mismo, yo vine aquí a comer. Entonces como que, obviamente más confundida todavía. ¿Ok? Mi mente no quiere orar por ti, yo vine aquí a comer, yo quiero estar tranquilo. ¿Ok? Y yo le dije así, bueno, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo como que no hace sentido, porque este plato que está aquí, alguien lo tuvo que hacer allá en la cocina. Es imposible que un cerebro como el que tú tienes, tuve que ser serio, porque esa computadora casi perfecta, a veces tiene cortocircuitos, pero casi perfecta. ¿Quién tú crees que la creó? Porque si yo te digo ahora mismo que yo no creo que este plato simplemente se hizo así de la nada. Dios fue el que me dijo que te dijera que Él existe. Just to let you know. ¿Ok? Y dejé la semilla. Yo no sé lo que va a traer, pero tú te imaginas que cuando ella salga de ahí, vaya a otro cristiano que es intencional en compartir el evangelio y le dé otro mensaje. Yo no sé, pero después de 7, 8 cristianos esta semana que dejen una semilla, ok, hello. Porque estamos en misión para cambiar al mundo y tenemos que ser ¿qué? Intencionales. Intencionales. Y le digo, todo me sale muy bien, a veces me miran mal, a veces no, gracias, pero ese es el problema de Dios, no el mío. Entonces tenemos que estar en compromiso con Dios, porque entonces cuando hay una obediencia instantánea se fue porque Él estaba ya comprometido con la misión de ¿qué? De Dios. Y recuerden lo que he dicho, orar, lo más importante de orar, no es que Dios nos escuche, que tú escuches ¿qué? A Dios. La disponibilidad es una señal de compromiso. El compromiso que no está preparado para el sacrificio es un simple compromiso disfrazado. Wow. Eso lo dijo el pastor Li Dexian en China, antes de ser arrestado.
Cuando entraron a buscarlo en China y él está ahí predicando, él le dijo a los guardias bien tranquilos, un momento por favor, déjame llevarme el maletín. ¿Sabes lo que tiene el maletín? Una muda de ropa. Por si acaso lo arrestaban. Y eso fue lo que él escribió. ¿Estás tú comprometido simplemente? ¿O está simplemente tu compromiso está disfrazado? Estamos convencidos de un convenio de cooperación con el Espíritu Santo en nosotros. Felipe no sabía para qué. El viaje era, ¿saben dónde él viajó, verdad? A Gaza. ¿Me están siguiendo? A Gaza. ¿A predicar qué? El Evangelio. 50 millas al suroeste de Jerusalén. En un carro, 1 hora. En aquella época, 12 horas. En el Uber espiritual de Dios, 5 minutos. Solo por obedecer ¿qué? La botellón se quedó aquí en el desierto, diría él. Porque la razón primordial de Dios entonces es ser testigo utilizando lo que Él nos ha dado a nosotros. Todo el mundo aquí tiene 24 horas. Cómo tú lo manejes es diferente. Pero tenemos 24 horas. Todo el mundo que está aquí, Dios tienes talento. No estoy hablando de los dones, tienes talentos. Lo estoy usando para Él. Y todo el mundo aquí tiene tesoros. Y me encanta la palabra tesoros porque cuando Dios habla de ofrenda, habla de porcentaje. ¿Me están siguiendo? No de cantidad. Porque hay personas que pueden dar $1 millón. Y dicen, wow, mira, el día $1 millón para el de estos misioneros, pero es billonario. ¿Me están siguiendo? La vida dio los 2 centavos que tenía. ¿Quién dio más? Alguien lo dio todo y alguien dio simplemente de lo que le sobraba. No es basado en cantidad, es simplemente que tú pones que a Dios si eres intencional con tu tiempo, tus talentos, tus tesoros. Eso crea un testimonio de lo que realmente queremos de la misión de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué es un talento? O sea, obvio tienes que trabajar, no llamó a todo el mundo a ser pastor o predicador, tienes que trabajar, pero entre medio de tu trabajo, ¿qué tan intencional es tratar de ver esas conversaciones espirituales? Entonces lo que hace, aquello que te gusta, hazlo y Dios lo va a utilizar. Cuando era entrenador de baloncesto en el verdadero deporte, era entrenador de baloncesto en Orlando, pues aprovechaba y todas las prácticas tenía un tiempo devocional, oraba por los estudiantes, presentaba el Evangelio. Y si eran malos se quedaban en el banco orando por los que jugaban bien, no estoy bromeando. Son nuestro tesoro, Dios no lo necesita. Eso es una cosa, estos falsos profetas se aprovechan, empiezan a pedir dinero para que Dios te bendiga. No, y Dios te bendijo, es básicamente la gracia de Dios en ti. Dios no necesita tu dinero, ni quiere tu dinero. No estoy hablando tampoco enviando mensajes subliminales, simplemente cuando entendemos que el 100% es de Él. Y llegaste a ser alcanzado y rescatado ¿por quién? Por Cristo. Entonces entiende cuál es la misión local. Alguien me decía, pastor, cuando mi hijo estaba en el campo misionero, sigan orando. Porque esto es donde Dios lo trajo, del lugar donde estaba en el sur de Asia, porque el otro misionero que tenemos ahí en esa misma área, aún a donde él estaba, hoy en día lleva 2 semanas en la cárcel. Parte de la razón de que él se fue, y él quería quedarse. Pero dice, no puedo quedarme porque ahora tengo una familia. Y yo estoy dispuesto a quedarme. Y estaba dispuesto a quedarse ahí donde él estaba. Yo sabía que estaban siendo perseguidos, pero él estaba dispuesto a quedarse. Cuando predicó 2 semanas atrás, estaba llorando por las personas que él había conocido allí. Y daría cualquier cosa por estar allá. Porque él entendía que la misión, porque un día Jesucristo bajó del cielo a esta tierra. O sea, de Florida al sur de Asia no es nada comparado que del cielo a esta tierra. Porque en aquella época no había aire acondicionado, ni camas cómodas. ¿Me están siguiendo? Y él dejó el cielo perfecto, con la temperatura perfecta por ti y por mí. Entonces cuando entendemos lo que él hizo, pero no simplemente lo dejó, sino fue una cruz y lo crucificaron. Y a nosotros nos duele a veces sacrificar el tiempo. Decía un pastor a alguien, wow, qué grande se vio un billete de ofrenda, un billete de 100 en la ofrenda, pero qué chiquito se ve en el mall.
Dice, dirán, ¿qué es un billete de 100, pastor? Yo solamente uso la tarjeta. Y es que no entendemos realmente la misión que Él dejó a nosotros por nosotros. Y cuando entendemos eso, entonces, entendemos cuál es su misión. Entonces, tercero, tenemos entonces que tener una conexión con el no cristiano. ¿Sabían eso? Una conexión con el no cristiano. Barna, el estadista que sale estadísticas cristianos, él viene y dice básicamente que un promedio cristiano después de 2 años corta relación con todos los no cristianos. Entonces, ¿cómo les va a hablar? Y no es que estemos en su parranda necesariamente, ni en su fiesta necesariamente, a lo mejor sí, a lo mejor dependiendo. ¿Okay? Cada caso es diferente, pero simplemente es esa conexión con no cristianos. Dice el versículo 29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces, a veces, y mire lo que hacemos, lo hacemos al revés, empezamos a criticar a los no cristianos. Fíjense, lo que éramos nosotros que antes, empezamos a hablar mal de ellos. Si eso es lo que tú eras y tú éramos antes. Entonces, si Cristo nos rescató, entonces ahora te dejo para que lo rescates ¿quién? A ellos. Porque ellos no conocen de Dios, de Cristo. So, te estás conectando con los perdidos. El hecho no es que en tu trabajo te reúnas a un club cristiano, sino que ese club cristiano sea para entonces para alcanzar a otros cristianos, a otras personas que no son ¿qué? Cristianos. Se cree que el autor era el del sur de Egipto, oficial del gobierno. Cuando habla del título que le da, se cree lo más seguro que era un tesorero o ministro de finanzas o secretario nacional de ese ¿qué? De ese lugar. Como mencioné antes, probablemente no podía entrar al templo. Porque si era eunuco, él no podía participar de las cosas religiosas. Y hoy día hay personas que están marcadas por su pasado, pero no saben que Dios les ama y murió ¿por quién? Por ellos. So, Felipe no conocía a este hombre, no sabía de su padre, pero se conectó con él y simplemente, ¿sabe lo que empezó a hacer? Las 4 E. Empezó una conversación. En esta sí hizo más fácil porque ya estaba leyendo que Isaías. So, empieza conversaciones. Just ask questions. Como con esa mesera, no tengo tiempo porque ella tiene que atender otras mesas, pero por lo menos en los 30 segundos, el minuto que tengo, empecé una conversación para dar ¿qué? Una semilla, eso se llama hit and run. Hit and run, básicamente no tengo tiempo de estar en una conversación. Pero cuando estoy entonces en un avión que alguien se sienta al lado mío, es bien difícil un día porque se ponen ¿qué? Se pone que, bueno, Señor, ¿cómo le puedo hablar? Y tengo ganas como de desconectarle, ¿ok? Pero en mi carne yo realmente no quiero. No, se lo digo honestamente. A veces pensamos, pastor, lo que pasa es que a usted le gusta. No, I don't want to. Yo no quiero ser rechazado y que piensen que yo soy un religioso. Pero yo no sé quién está orando por esa persona. Yo no sé si hay una persona en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico, en Cuba, orando por la salvación de un hijo o una hija que está al lado mío. Y yo estoy tan enfocado en mi viaje y en mi lectura, en mi oración, que estoy perdiendo la conexión, que no es casualidad. El último viaje que perdí y supe que era Dios que quería que no lo tomara, nunca se me había cerrado una puerta, y no fue porque llegué tarde, sino porque supuestamente había que poner una información para entrar a Santo Domingo. Imagínense. Oigan lo que hay. Y perdí, ahí se cerró. ¿Sabe cómo yo supe que era de Dios que no tomara ese vuelo? Porque los 7 viajes que tuve ese año, todos salieron tarde. ¿Y eso salió qué? Puntual. El único que salió puntual fue ese. Bueno, Señor, por eso tú quieres que yo perdiera este vuelo. Pero el viernes, cuando voy en el otro vuelo, 2 días tuve que esperar. Estuve compartiendo con una señora como 2 horas. A ella le gustaba hablar. And that's okay with me. Porque si ella puede hablar, entonces yo puedo hablar. Y yo le dije después del final del viaje, yo le digo, mire qué tanto amor tiene Dios para usted, que me hizo que yo perdiera
el viaje. Yo no creo en casualidades porque soy intencional, estoy conectado supuestamente con quién, con Dios. Para que yo estuviera 2 horas, un pastor, 2 horas con alguien compartiendo acerca de Dios y los problemas matrimoniales que ella estaba teniendo. Pero apuntándolas ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Podría decir ya se convirtió o no se convirtió, pero ese no es mi problema. El que convierte es el Espíritu Santo. Es simplemente compartir que el Evangelio, porque un día no va a tener que excusas. Empieza una conversación, evalúa a la persona para ver cuáles son sus intereses. Y cuando digo esto, evaluar, es básicamente, ok, ya sé de qué le puedo ¿qué? Hablar. O cómo utilizar el Evangelio para entrar ahí. Y por eso muchas de mis ilustraciones vienen de ese tipo de conversación. Cuando dicen, no, yo soy pelotero, qué bien, pues, ¿para qué se usa un guante? Ok, para catch the ball, ¿verdad? Y usted ha visto la ilustración. Esa es la única razón por la que un guante se usa. Y dice, tu vida fue hecha a la imagen de quien de Dios perfecta. Ve un guante 5 dedos, ok. Pero sin él, un guante sin una mano está completamente, ¿qué? Muerta, no puede hacer, ¿qué? Nada. Y esa es tu vida, ¿qué? Sin Cristo. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿de dónde yo saqué esa ilustración? ¿De una qué? De una conversación. De una conversación. Entonces empieza a hacer preguntas espirituales y finalmente presenta ¿qué? El Evangelio. ¿Qué es lo peor que te pueden hacer? Rechazarte. Hermano, eso es lo peor que te pueden hacer aquí en Estados Unidos hoy día. Pero en China te puede costar tu vida. Hay gente hoy en día, hay miles de misioneros que están muriendo desde el momento en que yo comencé este mensaje por hablarle a otros de Cristo. Y tú y yo nos preocupamos si la persona se va a ofender o que va a pensar ¿qué? De mí. ¿Por qué? Romanos 1, 15, el 7 dice, porque somos ¿qué? Deudores. You have a debt. Tenemos una ¿qué? Una deuda. Y usted sabe, cuando esté endeudado, usted va a recibir esa carta, ¿ok? Todos los meses. Nos debes tanto. Somos una deuda. ¿Por qué? Porque alguien nos habló a nosotros, nos presentó el Evangelio y dice que porque es poder ¿para qué? Para salvación. Es el poder del Evangelio, no es el poder nuestro. No es nuestra forma de presentarlo. Muchas veces yo me acuerdo aquella primera vez que estaba compartiendo una forma de cómo compartir el Evangelio y mezclé las letras y lo que hice fue que hasta yo me tuve que arrepentir, le entregué mi vida a Cristo en ese momento de lo malo que yo hice. No le miento cuando acabo y le digo, ¿te gustaría entregarle tu vida a Cristo? La persona me dice, sí. Y yo me sorprendí, en serio le pregunté, ¿de verdad? Porque hasta yo estaba perdido. Y me di cuenta básicamente que el Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones. No es la forma en que tú lo presentas. No son tus palabras no van a definir si alguien va al cielo o al infierno. Es Dios. Y Él fue el que nos dio ¿qué? El llamado. Entonces Romanos 10:13 dice, ¿cómo sabrán? ¿Cómo ellos van a saber si no hay quien les hable? Dios pudo bajar del cielo, hablar directamente hasta las piedras, pero Él utiliza a nosotros, a ex pecadores, aún pecadores, para entonces hacer que su obra. Fíjense, a nosotros Él nos llama para ser parte del plan que perfecto de quien de Dios. Eso es como ser fanático de un deporte y que nos llaman entonces para que entremos a qué, en el campo a qué, a jugar y ser qué, partícipes de lo que Él tiene que. Para nosotros, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, el escuchar que la palabra de Dios. Cuando dice, bendito a los pies de los que llevan ¿qué? El Evangelio. Yo me puse a pensar en bendito a los pies. Porque en aquella época una de las partes más apestosas del cuerpo eran ¿qué? Los pies. Eso de pedicure, eso no existía. Hermanos, no había corta uña. Yo creo que ellos cortaban cuando iban en la selva. No, a veces no pensamos en eso. El pie era algo que asqueroso, callo, juanetes le llamaban. No sé si en su país le llaman juanetes, yo sé que, porque mi madre tenía Juan y Nete. Juanete dice, bendito, hermoso los pies
Yo pongo a meditar que no se estaba fijando en la parte física, sino es alguien que te está trayendo un plato de comida. Y tú dices, bendito los pies de aquellos que llevan ¿qué? El evangelio. A eso es lo que se está refiriendo. No es la parte, sino es la acción que esos pies están tomando. Dicen, bendecido, bendecido sean tus pies. Por eso cuando Cristo le limpia los pies a los discípulos, era una señal de algo más allá, porque se supone que tú limpiaras ¿qué? Las manos a tus huéspedes. Pero Él va más allá. Él un día no solamente limpia nuestras manos, sino limpió nuestros pies para limpiar ¿qué? Nuestro corazón. Por eso cuando Pedro con su orgullo humilde dice, no, a mí no vas a hacer eso, maestro. Pues no tienes que parte de mí. Por eso tenemos que comunicar el evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. La pregunta es, ¿conoces el evangelio? El evangelio no es si un día hiciste una oración y cuando mueras vas para el cielo. El evangelio es toda la palabra que es de Dios. Ese es el evangelio, es completo. El evangelio no es el trampolín que nos impulsa a la salvación. El evangelio es el trampolín que nos lleva al agua para nadar y mantenernos fijos sus ojos en Cristo hasta llegar al otro lado de la orilla. Ese es el evangelio. El evangelio dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar que contigo. Para que entonces tú lleves que las buenas nuevas, que no se preocupen por nada. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la pregunta es, ¿estás predicando el evangelio? ¿Estás compartiendo el evangelio? ¿Estás viviendo el evangelio? Porque entonces eso te va a dar ¿qué? Poder. Y la razón yo creo a veces que no hablamos con ese poder porque no estamos viviendo bajo ese poder. Cuando tú vives realmente lo que crees, y yo he discutido temas con personas ignorantes pero son apasionados. ¿Te has hablado con alguien apasionado que te empieza a decir lo que cree y tú dices, esta persona está bien mal, pero por lo menos ¿qué? Es apasionado. ¿Eres tú apasionado por el evangelio? ¿Realmente tú has visto a Dios trabajando en tu vida? Pues entonces comparte eso. El ciego dice, yo no sé nada, yo lo que sé que antes yo era ¿qué? Ciego. Y ahora veo. Y ahora veo. Eso comparte tu testimonio para que puedas entonces explicar el evangelio. Mira, Tito 3. 4:8, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Redentor y nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en estas buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. ¿A quién? A los hombres. Y finalmente tenemos entonces que completar. La misión no simplemente es comunicarla. Cuando dice ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. Esa es una, pero eso no es completo. La segunda parte es ¿qué? ¿Y qué? Enseñarle todas estas cosas y bautizarlos. Eso se llama bautismo y discipulado. Bautismo y discipulado. Esa es la combinación. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco le bautizó. Esta persona que hoy en India está arrestada, uno de nuestros misioneros, se supone que no menciona el país, que está arrestado básicamente fue porque estaba bautizando supuestamente a alguien públicamente. Y como ellos no aceptan misioneros, ellos entran como misioneros como empleados de una compañía, la compañía sí es legal y entran legalmente como trabajadores de esa compañía. Lo que sucede básicamente es que no tienen que trabajar 40 horas, con 10 horas que trabajan está bien.
Pero parece que públicamente, hablando ayer con mi hijo que estuvo en esa área, también me dije, quién sabe si no es que fue públicamente en un río, simplemente había espías. Cuando yo hablaba muchas veces con mi hijo, él me decía que da un momento y cerraba que la ventana. Yo le dije, habla español entonces. Es ser testigos. Eso tiene que convertirse en un estilo de qué? Estilo de vida. La gran comisión, estilo de vida. Miren que en Hechos 1 le empiezan a hacer preguntas. Le preguntan sobre el gobierno. ¿Quién va a reinar? Antes de él irse, ya querían saber qué partido iba a ganar. Fíjense, eso no es algo nuevo. ¿Ok? O es el burro o es el elefante. Empieza a hacerle preguntas del futuro, de la economía. Jesús no le responde. ¿Sabes lo que él les dijo? Eso no te toca a ti saber. Lo que tienes que hacer es espera, porque vendrá sobre nosotros ¿qué? Poder. ¿Vendrá qué? El Espíritu Santo. ¿Y los hará qué? Testigos. Olvídate del futuro. Simplemente vive en el poder del Espíritu Santo y en el llamado que Él te dio. ¿Sabes lo que la palabra hay? Poder es dinamita, explotar. ¿Y sabes lo que testigo es mártir? Bien, mártir. Eso es lo que testigo significa en el griego original. Ser testigos de Él. Porque va a venir el Espíritu Santo para cumplir la misión y la razón que yo te dejé aquí en esta tierra. Felipe entendió su llamado. La pregunta para nosotros es si lo entendemos, ser testigos del Evangelio. Dejé a propósito los versículos 39 y 40 porque entonces una cosa que quiero hacer prácticamente es cada vez que alguien se bautice, quiero que la persona que le habló, que oró, que lo trajo a Cristo, esté también al lado de esa persona. Esté al lado de esa persona porque es parte de esa conversión. Es hablarle a otras personas y llevarlo entonces a bautisterio, no forzando obviamente el Espíritu Santo el que da la convicción. ¿A quién nunca le dijo, tienes que bautizarte ahora? Sino simplemente él vio agua y simplemente dice, yo quiero ser obediente. Y por eso le hace la pregunta, ¿has creído de verdad, de corazón? Y le digo, sí, ese es el primer paso de obediencia. Dice el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿ok? En otras palabras, Uber espiritual, se lo llevó. Y el único no le vio ¿qué? Jamás. A veces dices, oh, me gustaría tener ese tipo de experiencia espiritual. No las vas a tener hasta que estés ¿qué? Viviendo eso. Hasta que no estés viviendo en su poder. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué cuando yo escucho los testimonios de estos misioneros que dicen y de algo sobrenatural, yo digo, pero ¿por qué no pasa eso en América? Porque mientras están allá, Dios que se manifiesta porque están haciendo que el trabajo completo en la cruz del Calvario. Y los que van a viajar misioneros aquí anualmente saben que es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque cuando vamos a otro país, a otro lugar, no pensamos en los biles, no pensamos en los problemas, es porque estamos concentrados en que una misión. Entonces, si vivimos así diariamente, pone secundario ¿qué? Tus problemas, porque tengo una misión que hacer. Esta es la misión, por eso cuando dice, no militan los militares en las cosas de qué, del mundo, porque no se preocupan. Hay una esposa en Orlando que su esposo era de los que van cuando hay guerra, de los reservas. No son militares, trabajan en el mundo secular, pero cuando hay guerra, ¿los qué? Los llaman, se llaman los reservas. Ella tenía, ¿cómo se llama? Un conflicto, cuando hay un conflicto de ambas partes. Porque ella decía, se llevan a mi marido, pero el cheque de la reserva le paga más que su trabajo. Imagínense. Si hubieran peleado, dice, no, que se lo lleven. Ok. Reserva. ¿Usted cree que él la llamaba y le decía, mira, asegúrate porque él tenía siempre el carro brillado. Acura. Esas gomas estaban que tú te podías peinar. Algunos de ustedes, otros no pueden peinarse. Y veía ahí y está, y tú crees, oye, me limpiaste el carro. Está brillando la goma. No porque le están disparando, porque está en una situación, en una misión. Y esa es nuestra misión. Nos preocupamos entonces por el próximo mes, cuando debemos preocupar entonces si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque Él dice que se va a encargar de nosotros. Pero vean esto, se lo llevó
No fue una experiencia, el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Se convirtió qué? Un estilo de vida, de compartir el evangelio, de hablarle a los otros del evangelio. Y nos olvidamos muchas veces de la cosa primordial por cual Dios nos dejó aquí en la tierra. Mi hijo utilizó esta ilustración muy buena porque él una vez se quedó encargado en la casa del pastor que se fue de vacaciones por una semana y lo dejó en la casa, pero se supone era para que cuidara que mayormente que al perro que tenían allí. Take care of the dog, ¿ok? Encárgate del perro. Y él dice como ilustración, ¿usted se imagina que los dueños lleguen de sus vacaciones y él les diga, ¿sabe lo que hice? Limpié la casa, le pasé el vacuum, la aspiradora, toda la casa, corté la grama, le hice el cerquillo. Ellos le preguntan, ¿y el perro? Mientras estaba haciendo eso, se escapó. Y yo me pregunto si entonces Cristo te va a preguntar, ¿qué hiciste? Fui miembro de la iglesia y pertenecí a un grupo de vida y me bauticé 5 veces y di tanto. ¿Y con cuántas personas compartiste el evangelio? ¿A cuántas personas llevaste a Cristo? Porque Dios no nos dejó aquí para preocuparnos y limpiar esta tierra, sino para proclamar el evangelio a todo el mundo, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro tesoro, porque eso testifica realmente, da testimonio lo que nosotros realmente creemos. Padre, gracias por tu palabra. Quita las mías, sino que sean las tuyas. Y aquí todos somos llamados a ser Felipes. De una forma u otra es el llamado, es el mismo Espíritu Santo que había en él. Y la pregunta es si estamos comprometidos contigo. Pero un llamado, si hay alguien en este lugar que no conoce a este Dios, a este Cristo, no puede tener comunión con Él. Como un día así nosotros, como entendimos nuestra bancarrota espiritual, que hoy día tú hables a su corazón y puedan conocer a este Jesús. Pero hablando a la iglesia, Señor, que tengamos este compromiso de que no hay plan B. Tú quieres utilizarnos nosotros, Señor. Que estemos comprometidos. Que busquemos conectarnos con personas que no te conozcan. Primero para que vean el amor de Cristo, no para predicarles, sino para empezar una conversación, una relación, para entonces evaluar cómo entonces puedo empezar a hacer preguntas espirituales. Para entonces compartir el evangelio. Comunicar el evangelio. Pero finalmente continuar. ¿A quién está siendo discipulado? Y si fuiste discipulado, entonces, ¿a quién estás discipulando? ¿Qué grupo pertenece? Eso es secundario, eso no es crédito. Simplemente te hago esta pregunta. Si hoy día Dios te ha hablado para salvación, para tener comunión con Él, el mensaje no es evangelístico, pero hemos hablado de Cristo que murió por tus pecados. Y no por ser evangélico, protestante, bautista, eso no salva. Es Cristo Jesús el que salva.